Hola chavales, ¿qué tal? David Vega otra vez aquí con vosotros. Bueno, intentando hablar en español, que es la lengua de mi padre, aunque yo sea brasileño y mi primer idioma es portugués, pero yo siempre intenté hablar en la lengua de Cervantes, o sea, en castellano desde poca edad. Y hay muchas cosas que son semejantes, o sea, que se parecen mucho con estas dos lenguas que vienen del latín y de la gran Hispania, la Hispania romana, y Portugal también hacía parte de la Hispania romana, como Lusitania. Y yo pienso que Portugal y España son países que deberían tener, o sea, como si fuera, no sé si una confederación o una federación ibérica, sobre todo también en la América hispana y la Iberoamérica, donde Brasil también pertenece, y todos tendríamos que tener, o sea, como si fuera no solo una sola nación, pero una integración de las culturas para el mundo hispano del siglo XXI. Yo tengo un libro que yo escribí sobre la cultura hispana y como Brasil también es un país hispano. Si vosotros quieren, yo dejo aquí el enlace para descargar este libro que está en un blog que yo tengo. Yo voy a dejar aquí en la descripción del vídeo. Pero hoy yo quiero hablar de un autor. Yo soy un gran amante de la literatura española y yo quiero hablar de un autor que es de la generación del 36. Se habla mucho de la generación de 98, 1898, después de la guerra de Cuba, las personas como Azorín, Pío Baroja, Unamuno y todos esos que vosotros conocen, y también de la generación de 1914, de la Primera Guerra Mundial, donde incluso participó Ortega y Gasset. Pero este autor, Pedro Laín Entralgo, es una figura muy importante para la historia de España, o sea, más contemporánea también, porque sobre todo él vivió en la época de Franco, pero también después con la Constitución de 1978, la abertura política para la democracia y todo más. Y él es un sujeto que vivió en la España de Franco y también en la España de la apertura. Y entonces es un tipo que tiene trabajos con estas dos visiones. Es muy curioso, muy interesante hablarnos de él. Casi toda la preocupación de Pedro Laín era con el tema de las dos Españas, porque él vivió en la época de la Guerra Civil Española. Y entonces a él no le gustaba ver hermanos se pegando, cuando los hermanos estaban se pegando, unos se matando. Y él tentaba traer respuestas a este problema de España, y hay un libro de él que se llama España como Problema, para intentar, o sea, resolver esta España dividida, o sea, polarizada, que es una España que no es solo un fenómeno del siglo XX, sino un fenómeno de 200, 300 años, desde la introducción, sobre todo de las ideas liberales en España, y hay una España más tradicionalista y una España más liberal. Bueno, yo quiero hablar hoy de este libro, ¿A qué llamamos España?, que es un estudio también donde él intenta traer no solo respuestas, pero también un estudio, un extrañamiento, un estudio antropológico y también topográfico de España, o sea, de su gente, de España y su gente, y también cómo esta gente de España está, o sea, relacionada con el territorio de España también. Bueno, antes yo quiero hablar un poco de Pedro Laín. Pedro Laín, él es de Teruel, y Teruel es el sitio donde mi abuelo luchó en la Guerra Civil Española. Mi abuelo luchó en el bando nacional, mi padre es de León, y él luchó en la frente aragonesa, en las batallas de Zaragoza y Teruel. Y Pedro Laín era de Teruel, que es muy famoso por los embutidos, los jamones y todo.
y es un tipo que vivió en una familia, o sea, de clase media con algunas oportunidades que le dieron para estudiar, o sea, él pudo estudiar, estudió en un colegio que era como si fuera un semanario, era un colegio de padres, y eso explica mucho su creación, sus ideas que va a tener, sobre todo en el siglo XX. Y Pedro Laín entonces empezó estudiando química. Era un alumno brillante, una persona que estudiaba mucho y todo eso, pero después por la influencia de un profesor, él empezó a tener interés por psicología, pero no solo psicología, como si fuera psicanálisis, psiquiatría, como si fuera psiquiatría. Pero para poder trabajar con psiquiatría uno tiene que estudiar medicina, y él estudió medicina. Incluso él pudo ir a Viena, en Austria, que es el sitio donde empezó toda la psicanálisis de Freud y todo eso, que era el sitio, o sea, donde se tenía la escuela de Viena y era muy famosa por todo eso. Entonces él estudia en Viena y vuelve a España y abre como si fuera un consultorio y él intenta tener, o sea, público, o sea, pacientes para ejercer su profesión. Pero lo curioso es que él dice que, por ejemplo, que en un año, él dijo que en un año él no tuvo ningún paciente. Y mientras no tenía pacientes en un año con el consultorio, él, para poder pasar el tiempo, él empezó a leer, y leer mucho, leer los clásicos, leer sobre todo no solo los clásicos de España, pero los clásicos mundiales, y la producción literaria de Pedro Laín es muy amplia. Por ejemplo, tiene libros sobre Egipto, libros sobre el hombre, sobre la antropología también, que la antropología es una cosa que a él le gustaba mucho, y sobre estas cuestiones de cuerpo y alma, y toda esta era una persona muy intelectual, muy completo, porque él no se quedaba solo con la especialidad de un tema, él tenía un conocimiento amplio. Y entonces él empezó a leer mucho y empezó a tener estas inquietudes, o sea, para intentar traer respuestas o crear preguntas a los problemas, sobre todo de España, que ya empezaba con aquellos movimientos que van a ser los movimientos que van a tener sobre todo el protagonismo de la Guerra Civil Española, incluso cuando antes él ya vivía en la Segunda República, y en la Segunda República cuando tenía los bandos en conflicto y todas las peleas de calles, y bueno, y toda aquella situación que va después, o sea, llegar en la guerra civil con el alzamiento, con los sublevados en 1936, después de las elecciones populares, del Frente Popular. Entonces, él incluso también escribió una historia de la medicina, entonces a él le gustaba mucho también los temas de medicina y todo eso, y escribió una historia de medicina. Mucho tiempo después, ya con su maturidad, cuando ya estaba casi en la tercera edad, o sea, cuando ya era mayor, él dijo una declaración diciendo que cuando él entró en Falange, él fue un falangista en su juventud. Yo creo que él entra para Falange en 1900, después de 33, porque Falange empezó en 1933, fue creada en el Teatro de la Comedia y tenía intelectuales como José Antonio, hijo del dictador Primo de Rivera, y también tenía personas como Jiménez Caballero. Ya tenía antes un movimiento de Ramiro Ledesma Ramos, que era el nacional sindicalismo, y el nacional sindicalismo ganaba mucho territorio entre los jóvenes, porque era un movimiento sobre todo para los jóvenes de aquella época.
Y era una época donde no se pensaba en el liberalismo, era una época que el liberalismo ya no tenía su protagonismo, ya no conquistaba corazones y mentes de las personas. Entonces era como Ortega decía, una juventud muy jerarquizada, una juventud que respetaba mucho las jerarquías, y era toda esta juventud que venía incluso también de un movimiento orteguiano, un movimiento de una élite intelectual muy influenciada por Ortega y Gasset. Bueno, Pedro Laín Entralgo también tenía una mirada muy amplia en la literatura y todo eso. Y su padre era una persona de ideas socialistas, y él tenía un hermano que se llamaba José Entralgo. Y José Entralgo fue un miembro del Partido Comunista de España, sobre todo conoció incluso a Santiago Carrillo, que era el dirigente del Partido Comunista de España. Y Pedro Laín fue de la Falange en una sección de la Falange que tenía incluso Ramón Serrano Suñer, que era cuñado de Franco. Entonces, para él, que tenía miembros de izquierda en su familia, él intentaba integrar el otro. Su idea era una idea de una España unida, y no solo por las cuestiones políticas, pero culturales también, porque ya tenía el problema de Cataluña, del País Vasco, los independentismos que después Ortega escribe en España invertebrada y todo eso. Entonces su idea es una idea de una España una España unida, pero unida en la diversidad. La diversidad de Iberia, y cuando yo digo diversidad no solo de España, pero también de toda Iberia y Hispanoamérica, en mi concepción, hay que respetar las autonomías, las partes, pero todas las partes integradas a una centralidad, integradas a una unidad, la unidad en la diversidad, porque el pueblo español es un pueblo muy diverso, y él incluso en este libro va a decir justamente sobre qué es España. Y él empieza con aquella citación de Ortega, ¿qué es España? Que yo voy a leer ahora, que es una citación muy famosa. Él dice del mosaico multiforme de España. Es muy interesante. Y Ortega también tenía esta preocupación, no solo la generación de 98, que es una cosa que Pedro Laín escribe. Hay un libro de Pedro Laín que se llama La generación de 98, pero no solo la generación de 98, pero toda la producción intelectual del comienzo del siglo XX hasta la guerra civil, y también después de la guerra civil, tiene este problema de España, la España como problema por ser un país que estaba, o sea, fraccionado, dividido en dos bandos, dos Españas, que llegó a un punto máximo que ya no más hablaban entre ellas. Una quería destruir la otra, aniquilar la otra. Y su idea era una idea de una España donde se respetaban las diferencias, que es la base de la democracia. Y la democracia, ella tenía una amenaza a la democracia, no solo por la parte de la derecha, se dice mucho de la memoria histórica y todo, pero en el bando del Frente Popular, era un Frente Popular donde tenía anarquistas, comunistas, radicales también, que no querían diálogo, no querían aceptar la otra España. Entonces hay que quedar claro aquí que fue una amenaza a la democracia, a la derecha y también a la izquierda. Y Ortega, en su citación muy famosa, dice: Dios mío, ¿qué es España? En la anchura del orbe, en el medio de las razas innumerables, perdida entre el ayer ilimitado y el mañana sin fin, bajo la frialdad inmensa y cósmica del parpadeo astral. ¿Qué es España?
este promontorio espiritual de Europa, está como proa del alma continental. Dios mío, ¿qué es España, lector? Que veras entiende de ello poder decirte con autoridad. Bueno, entonces cuando Ortega dice que España hay razas innumerables, es porque Península Ibérica tiene una formación de muchos pueblos por ser un sitio que está en el Mediterráneo, y este mar del Mediterráneo, un estrecho que solo separa por pocos kilómetros África de Europa. El español y el portugués también, él puede tanto ser semita, moro, puede ser germánico como los visigodos y los suevos en Portugal, celta, celtíbero, pero también tiene influencias de Fenicia, de los fenicios, de los cartagineses. Bueno, entonces son muchos pueblos de los romanos, después la España romana, son muchos pueblos que formaron España. Y entonces el español es muy diverso. Hay españoles morenos, hay españoles rubios, pelirrojos, o sea, hay una diversidad entre los españoles, que es un pueblo más diverso que un pueblo como el alemán o el suizo o los pueblos que tienen más una homogeneidad, o sea, pero todos esos pueblos son pueblos, incluso los pueblos de los mediterráneos, incluso entre los árabes tenían diversos pueblos, no eran un pueblo uno, y tenían pueblos indoeuropeos. Entonces el español, aunque tenga sangre semita y también moro en pequeña cantidad, también es un pueblo indoeuropeo. Entonces es muy importante decir eso, porque hay versiones hoy que intentan decir que los españoles no son tan europeos y todo, y es una mentira, es una cosa falsa. Bueno, él empieza a escribir en este libro, el primer capítulo, él está hablando, él dice que él dijo que está escribiendo en la frontera del País Vasco español con el País Vasco francés. Y él empieza diciendo que los franceses, por ejemplo, la característica de los franceses es que ellos tenían, o sea, una racionalidad muy fuerte. Ya era un tiempo donde las ideas liberales y del iluminismo y todo eso se hacían muy fuertes. Pero al mismo tiempo a ellos les gustaban las cosas de la realidad, o sea, el mundo sensorial, el mundo sensible. Entonces ellos decían, por ejemplo, que al mismo tiempo que tenían un mundo ideal, racional, no negaban el mundo concreto, el mundo, o sea, de las cosas de la naturaleza. Y Pedro Laín entonces empieza diciendo cuál es la diferencia del País Vasco francés por el País Vasco español, siendo que es un mismo pueblo, el pueblo vasco. Y hay como si fuera la Baja Francia, la Baja, o sea, vascongada. Y entonces él empieza diciendo ya la formación del pueblo vasco, que tenía, o sea, sobre todo mucha influencia de los visigodos, o sea, también en las regiones de Cantabria, por ejemplo. Mi apellido Vega viene de Cantabria, y Cantabria tiene mucha influencia de los celtas, así como Galicia también, porque es toda la parte del mar Cantábrico, del mar del norte de España. Entonces País Vasco también tiene esta influencia de los celtas muy fuerte, e incluso los símbolos de los vascos como el laburú y todo eso dicen que tiene mucha influencia de los celtas también. Pero es una parte que, aunque Castilla castellanizó, vamos a decir así, esta parte, ellos siempre tuvieron una idea más independentista. Y él empieza diciendo justamente la diferencia del norte de Europa, no solo de España, pero de Europa, que es más industrial, y un sur que es más campesino, agrario. Entonces, estas dos realidades de Europa y de España van a crear ideas distintas. Las ideas liberales fueron
más fuertes en los sitios industriales y las ideas más conservadoras y todo eso en los sitios más campesinos, vamos a decir así. Y Castilla es, o sea, sobre todo un sitio guerrero. Incluso él habla del guerrero, de la alma del guerrero, que no estaba relacionada al labrego, al labrego. Incluso en Galicia hay la palabra, en gallego, la palabra labrego, que es como si fuera un campesino, porque los campesinos están, o sea, más propicios al trabajo en la tierra. Y el guerrero, al guerrero no le gusta el trabajo, al guerrero él tiene intenciones de conquista, de pelea. Por eso los conquistadores siempre salieron de España y vinieron a América, por ejemplo, con esta idea de conquista, de seguir caminando. Es un caminar infinito, no volver al punto de partida, siempre caminar más adelante. Y es muy parecido también con el caballero andante de Don Quijote y todo eso. Entonces, y él dice que en un país hay que mirar a un país, a su pueblo, a sus ciudades y a su cielo. Y ahí cuando él dice el cielo, me recuerda mucho un paso doble español, el cielo andaluz, que me gusta mucho, muy bonito y todo eso. Entonces él empieza diciendo la diferencia del cielo del País Vasco, o sea, en España, y el cielo del País Vasco en Francia, que ya se cambiaba mucho, o sea, aunque fuera el mismo pueblo. Después él empieza diciendo de Galicia, y en Galicia él va a hablar de Valle Inclán, la tierra de Valle Inclán, y yo tengo un cariño muy grande por Galicia, porque aunque mi padre sea leonés, tenemos muchos gallegos aquí en Brasil y también en Argentina. Entonces es la parte de España donde más salió inmigrantes a América. Y la literatura de Valle Inclán me gusta mucho. Yo tengo un libro de él aquí que se llama Tirano Banderas, donde él hace como si fuera una comedia, un chiste a los dictadores de Latinoamérica y bueno, no solo los de la derecha, pero también se sirve muy bien a los castristas de Cuba, a los castros y todo eso. Y él dice mucho, por ejemplo, de un dictador que es el Tirano Banderas, que a él le gusta jugar la rana y todo eso. Y Valle Inclán incluso dicen que perdió un brazo en una pelea, en un bar, en una tertulia. Y a él le gustaba mucho se comparar a Miguel de Cervantes, el manco de Lepanto, que era manco también y todo. Bueno, entonces es un sitio que tiene una historia muy rica, y incluso Pedro Laín habla mucho de los intelectuales españoles, y él vivió y conoció a muchos de ellos. Él escribió, por ejemplo, aquella revista La Gaceta de Occidente, la Gaceta Literaria, y también conoció Ortega, que escribía en la Gaceta de Occidente, la Revista de Occidente. Ortega escribía en la Revista de Occidente y él escribió en la Gaceta Literaria, donde tenía intelectuales como Jiménez Caballero, y también empezó a Ramiro Ledesma también a escribir las obras de Ramiro de Maeztu, que yo tengo aquí también, La Defensa de la Hispanidad. Incluso Ramiro de Maeztu empieza una defensa de una Iberia mestiza y una Hispanoamérica mestiza, que él tiene las ideas de un padre argentino que lanzó la idea de hispanidad y todo eso. Entonces, él empieza a decir de Galicia y de los autores muy famosos y de las personas famosas, o sea, las personas importantes que estos sitios de España produció. O sea, por ejemplo, Unamuno era vasco y tenía una frase de Unamuno que decía: yo soy vasco, entonces yo soy duplamente español. Entonces era un vasco que tenía una idea de España y fue uno de los más importantes, incluso para el nacionalismo español y todo. Y es muy parecido con un sitio que tenemos aquí en Brasil, que es Rio Grande do Sul, Rio Grande del Sur,
que tiene la cultura maragata, de los gauchos y todo eso, que está cerca de Argentina. Ellos tienen una idea, o sea, independentista, pero es curioso que es el sitio donde más se produció políticos nacionalistas de Brasil, como Getúlio Vargas y los políticos trabalhistas como, o sea, Pasqualini, Jango. O sea, si a vosotros les gusta la historia de Brasil, es curioso porque se parece con esta característica del País Vasco, un sitio de ideas independentistas, de una cultura muy particular, que produjo muchos intelectuales nacionalistas, intelectuales que tenían una idea de España. También Pío Baroja es un escritor que a mí me gusta mucho también, del folclore español y sobre todo vasco, que también era del País Vasco, Valle Inclán gallego, y otros como Azorín. Azorín fue muy importante y dicen que fue el que creó la idea de la generación de 98 y todo eso. Entonces, en los primeros capítulos de este libro, él empieza hablando de las regiones de España y de estas regiones de España, cómo son, cómo se parecen las características de las regiones, y también un poco de su pueblo y las personas importantes, las figuras importantes de estos sitios. Yo recomiendo los libros de esta colección, ediciones Austral, que son ediciones, o sea, donde hay muchas publicaciones de autores españoles y sobre todo de la cultura española. También hay muchos libros de Menéndez Pelayo, y me gusta mucho Menéndez Pelayo, que incluso Juan Vázquez de Mella habla mucho de Menéndez Pelayo. Y sobre todo esta idea del carlismo que va a surgir en el siglo XIX, y después él menciona un poco del carlismo. Yo tengo un vídeo aquí hablando del carlismo, yo voy a dejar también el enlace en la descripción de este vídeo que estoy haciendo. Y él va a decir entonces que todas estas regiones de España eran lo que sus padres o abuelos decían provincias. Y la idea de la Federación Española hoy, de las regiones autónomas, aún lleva el nombre de provincias. Aquí en Brasil son estados, y en España provincias, pero las provincias muchas veces no son necesariamente las regiones. Entonces hay la región castellana, la región de la Castilla la Vieja, la región de la Castilla Nueva, Castilla-La Mancha, la región de Andalucía, o sea, todas las regiones de Cataluña, la región valenciana, de Extremadura, o sea, todas las regiones de España. Y estas regiones tienen muchas provincias. Entonces, en el caso de León, de donde nació mi padre, León, hay la región leonesa, que incluso está Soria, sería Soria también, y Burgos y Valladolid y todo eso, pero la provincia de León es solo la provincia de León. Pero toda aquella parte entre Galicia y Castilla, aquella parte sería lo que llamamos de Castilla y León. O sea, entonces él va diciendo las características de las regiones, todas estas ideas que ya conocemos. Y después, cuando tuvo la apertura política y el rey Juan Carlos de Borbón asumió el trono, él mantenía algunas ideas de regiones y provincias que ya existían antes. Pedro Laín, él va a decir también, él es un nacionalista que tiene ideas un poco más tradicionalistas, pero no es un carlista. Y él incluso apoyó la reforma de los Borbones, o sea, cuando volvió el rey después de Franco, y la idea de la constitución, la España constitucional democrática. Y Pedro Laín también dice que sus ideas anticomunistas en la época de la guerra civil
no necesariamente eran ideas, o sea, del nacional sindicalismo que tendía a una cuestión del Estado, o sea, aquella cuestión más de los fascistas, vamos a decir así. Era una idea de preservación, y el nacional sindicalismo era lo que existía en la época para poderse preservar la estructura de la sociedad española, que estaba amenazada por un cambio abrupto, un cambio radical, y que el anticomunismo, mismo entre los anticomunistas que eran nacional sindicalistas, tenían también individualistas, liberales, algunos liberales que no aceptaban o sea, las ideas del imperialismo ruso, del imperialismo soviético. Entonces era una idea de intentar impedir que España se convirtiese en un satélite de Unión Soviética. Entonces era lo que tenía en la época. O sea, si hoy nosotros pensamos que el Estado fuerte, el Estado máximo es una cosa mala, era lo que ellos tenían en la época. Los movimientos de derecha, o mismo incluso algunos patrióticos y todos de hoy, no necesariamente tendría esta idea de Estado fuerte, como fue en la época de Vargas, de Salazar o de Franco. Hoy es una otra idea, y él decía que ya el anticomunismo tanto puede ser un anticomunismo individual o colectivo o estatal. Ya existía esta idea en la época. Bueno, otra cosa que él va a decir también es que justamente España estaba viviendo un tiempo de división, y esta división es una división que ya existía antes en el siglo XIX, cuando después de Napoleón en 1808 dejó su hermano Juan Napoleón gobernando España, y después las ideas liberales de Napoleón intentaron hacer una reforma liberal en España, y esta reforma liberal fue apoyada por Isabel, la linaje de Isabel, y tenía la linaje de los Carlos de Austria, de los Habsburgos y todo eso, que era apoyada por los tradicionalistas. Incluso en Pamplona y también en la Vascongada, en el País Vasco, hubo muchas peleas, batallas en las guerras carlistas. Y él dice justamente que el alma del pueblo español, o del ciudadano español, del hombre español, es tradicional por naturaleza, por esencia. Y tenía un fenómeno, por ejemplo, de españoles que eran de sitios tradicionales, que votaban en políticos liberales, y tenía esa ambigüedad. O sea, eran conservadores que votaban y elegían políticos liberales. Y el contrario, al revés, también existía. Por ejemplo, personas liberales que votaban en personas que, mismo que tenían el discurso liberal, en la práctica eran más conservadores, eran más tradicionalistas. Entonces, ese es un fenómeno que ocurre también aquí en Hispanoamérica y en Brasil. Entonces, yo creo que está un poco relacionado al pueblo ibérico, porque el pueblo ibero, es un pueblo que recibió una influencia de los protestantes liberales, pero nuestra estructura y nuestra cosmovisión, nuestra forma de ver la vida es una forma católica. Entonces, aunque tenemos las ideas progresistas, las ideas más de futuro, europeístas, como él dice, de la europeización de España con las ideas liberales de Inglaterra y Francia, nosotros no adoptamos muy bien 100%, o sea, estas ideas liberales, y tenemos un alma que es un alma más tradicionalista católica. Entonces, es un país que tiene una propensión a la tecnología, a la industrialización, y Franco fue un líder que industrializó mucho España,
Pero es una cosa curiosa que al mismo tiempo que el capitalismo, el liberalismo económico avanza en estos países como en nuestros países, también se conserva una alma más campesina, vamos a decir, una alma más tradicional. Y esto es lo que define a los españoles. Y él incluso ve que mira que esta pelea en la guerra civil es una pelea falsa. Porque hay las personas con estas características en la izquierda y en la derecha también. Entonces hay personas que estaban se pegando, se matando por el discurso, pero en la esencia, en el alma, todos eran españoles con estas características muy particulares del pueblo ibérico. Bueno, no hay como yo hablar del todo el libro, que es un libro largo, pero yo recomiendo mucho la lectura de este libro, y no solo de este libro, como toda la bibliografía de Pedro Laín Entralgo. Y incluso él dice de términos que hay en Galicia como salve, como las personas se encuentran, salve. Es una cosa que decimos aquí en Brasil también, en portugués. Y tenemos cosas aquí en Brasil de mucha influencia, incluso del castellano, como oxente, que se dice en Bahía, nombres, apellidos de las personas, porque Brasil también perteneció al Imperio Español en la época de Felipe II, con la Unión Ibérica y todo, y es eso que yo defiendo en mi libro, que se llama A Hispanidade para o Mundo Lusófono do século XXI, la hispanidad para el mundo lusófono, la hispanidad para el mundo portugués. Este libro está en portugués, pero yo voy a traducir también para español una hora, y yo dejo el enlace aquí. Pedro Laín Entralgo falleció en 2001 y fue una gran pérdida no solo para España como para todo el mundo, porque él fue un autor que dicen que produció más de 100 libros, que escribió más de 100 libros, y algunas personas dicen que él fue el escritor que más escribió libros en todo el siglo XX. Entonces tiene una producción muy larga, una bibliografía muy larga, que yo recomiendo, sobre todo la colección de los libros de Editor Austral, que es una colección de los años 60, 70, donde hay casi todos los clásicos españoles, también libros de Azorín, de Baroja y de todas estas personas muy importantes para la historia de España, para entendernos en nuestro pueblo, porque yo nací en Brasil, pero por tener padre español también me considero también parte de esta cultura. Y muchas gracias por ver el vídeo. Tengo otros vídeos aquí en mi canal, pero en portugués y también algunos en español. Por favor, suscríbete en este canal para ayudar a mi trabajo aquí. Muchas gracias y siempre arriba España.